Nuestro Dios y Padre, una vez más, te damos las gracias por permitirnos nuevamente avanzar en el estudio. Queremos rogarte tu ayuda, tu dirección, tu claridad, Señor, que podamos sacar beneficio del estudio, que haya fruto para tu gloria. Rogamos nuevamente por aquellos que aún no te conocen, que no conocen a tu Hijo, pero también por aquellos que ya somos tuyos, para que podamos crecer, avanzar, madurar y avanzando hasta ser semejantes al Hijo, como enseña tu palabra cuando estemos con Él, semejantes a Él. Qué maravilla. Rogamos tu ayuda, Señor, tu dirección por aquellos que se conectarán y por aquellos que también en tu bondad puedan beneficiarse con estos estudios y puedan ganar interés en tu palabra preciosa, que es el interés, el deseo de estos estudios. Te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Seguimos entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante, pero vamos a comenzar en el 18. Dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, hemos visto ya el hermoso versículo 16 y el 17, su intención, sus funciones, ¿verdad? El deseo de dar vida y no de, de que haya perdición. Ese es su deseo esencial, lo hemos visto. Pero ahora vamos a ver que el Señor juzga y su juicio es justo. Y esto tiene que ver con la actitud o con la respuesta del hombre con respecto a su hijo entregado. Nadie, el hombre a veces se da mucho a ciertas personas o a ciertas circunstancias o a ciertos grupos se da todo y se siente muy mal cuando recibe el pago, ¿ya? Algunos, por ejemplo, acá en Chile se llama el pago de Chile, en otros lados será de otra forma, pero es una respuesta que no considera todo lo que se ha hecho, todo el corazón que se ha dado, todo el esfuerzo que se ha dado para cierta circunstancia, en el sentido de ayudar, en el sentido de procurar que la cosa funcione bien. Entonces hay una respuesta mala. Bueno, en cuanto a Dios es lo mismo, pero Dios es santo y Dios es el Señor de todo. Entonces, en el hombre, claro, a veces simplemente queda el dolor de no haber sido en un sentido no reconocido, quizás en parte sí puede ser, pero no reconocer el esfuerzo. Pero ahí queda todo. Pero aquí es distinto porque aunque Él desea salvar, el hombre ha de dar respuesta delante de Dios con respecto a su falta de fe o por no creer en su Hijo. Y el problema, el asunto, es el pecado. Entonces, el que cree y el que no cree, aquí es muy distinta la situación, porque el que cree, ¿verdad? Recibe el beneficio, ¿verdad? Recibe el perdón de los pecados, que para eso fue enviado el Hijo. Pero el que no, se mantiene en su estado. Y ese estado es un estado de juicio, de condenación por causa de sus obras, porque la salvación es por la fe,
pero el juicio es por las obras. Entonces saldrán a luz las obras malas de aquellos que no han creído, porque nunca esas obras han sido cubiertas, porque nunca se han puesto bajo aquel que perdona y que limpia y que quita los pecados. Entonces el juicio es por las obras, pero la salvación es por la fe. Uno cree y ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay juicio, no hay nada. El Señor ya esa persona ha sido totalmente beneficiada e incluso dice en Efesios que nosotros somos aceptos en el amado. Entonces, al estar en el amado, somos aceptos a Dios porque Dios ve al hombre a través del Hijo. Y si uno cree en el Hijo, Dios lo acepta. O sea, toda respuesta, ¿verdad? Con respecto al Hijo, el Señor, si alguien responde positivamente, el Padre se queda totalmente satisfecho, porque su Hijo es aquel que ha cubierto toda su demanda en la cruz del Calvario. Toda la demanda de su justicia ha sido cubierta por el Hijo. Entonces él queda totalmente satisfecho con aquellos que reciben al Hijo. Entonces, es sumamente importante aquí el asunto de creer y no creer, porque en el fondo, en qué tiene que creer, en qué no? La condenación tiene que ver con el no creer en qué. La salvación, ¿verdad? O el ser librado del juicio y de la condenación tiene que ver con el creer en qué. Y la presentación previa tiene que ver con el Hijo. ¿Por qué dice? Lo hemos leído, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por el Hijo. Para eso, entonces, por el Hijo hay salvación, hay salvación. Entonces veamos el 18, pensando un poquito en eso. Dice, el que en él cree no es condenado. Entonces, el que cree previamente sí estaba sobre él el juicio. Mire, veamos un poquito, lo voy a leer solamente en el 36, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, es decir, voluntariamente, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que no cree en el Hijo está en el mismo estado de condenación. Entonces, el Hijo, ¿qué es lo que hace cuando uno cree? Quita de esa persona el juicio, quita de sobre él el castigo, quita de sobre esa persona la condenación. Eso es lo que hace el Hijo, lo quita. Si todos están condenados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan, ¿verdad? La, la altura, no alcanzan la perfección divina, no la alcanzan. Todos somos faltos, todos quedamos faltos ante la perfección divina. Entonces, todos estamos allí. Entonces, cuando uno cree, ese juicio es quitado. Eso es lo que hace. Es quitado. Pero el que no cree se mantiene en la misma situación, o sea, sigue el juicio sobre él, o la ira de Dios sigue sobre él, y podemos añadir sobre ella, que en el fondo aquí es genérico, todo es genérico, hombre y mujer. El mundo, hombre y mujer. Entonces dice, el que en él cree no es condenado. Entonces, cuando cree, ese juicio es quitado de sobre esa persona, ya no hay juicio. Dios ya no lo mira como alguien a condenar. Dios ya no mira a esa persona como a alguien a quien juzgar. Y Dios se goza en eso, porque Él no desea eso, no desea la muerte del que muere. Entonces, Él, cuando expone a su hijo, cuando pone a su hijo delante, cuando pone a su hijo como, por así decirlo, el que mide ya el péndulo en cuanto a la vida o la muerte, cuando alguien cree, él se goza, porque ha recibido a su hijo y él se goza en dar vida. Él no se goza en juzgar, se goza en dar vida y vida eterna. Como hemos dicho, participar a los hombres de su misma vida. Porque él es eso, él tiene vida de sobra para participarla a todos los hombres. Entonces, el que en él cree, el juicio es quitado sobre esa persona, no es juzgada, no es juzgada. Entonces, como hemos dicho alguna vez, como recibir el pago de su fianza, pero una fianza ya que es definitiva. Si recibe el pago, es librado. Ya no hay juicio, ya no hay condenación,
porque ella pagó. Pero si no recibe el pago o no hace el pago, sigue en condenación, bajo juicio. Entonces el cree en el Señor, en el Hijo, el que en él cree, es decir, en el Hijo, esa persona ha pagado a través del Hijo la fianza y la libertad absoluta, total. Entonces, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces dice, ya ha sido condenado. Entonces, esa persona ya está condenada previamente y permanece, esa es la forma del verbo, del tiempo del verbo, es que esa persona es condenada y permanece en condenación. Por eso dice, ya ha sido condenado en el sentido que permanece en el mismo estado que tiene desde que no solamente nació, sino desde que tiene conciencia de su pecado, desde que es responsable por su pecado. No ha cambiado nada. Entonces la persona que no cree permanece en estado de condenación. Nada ha cambiado en esa persona. Y el Hijo ha venido para cambiar a esa persona, para dar vida. Entonces, por ejemplo, podemos ver, solamente usando el término, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Esto es relación con Israel, con el pueblo de Israel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesús es Jehová Salvador, el que salva. Entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a Israel. A eso vino. Pero a la vez, el Señor mismo dice a la samaritana, ¿verdad? Que la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación es para Israel, ¿ya? A su pueblo Israel, pero se amplía hacia los gentiles, a las naciones, porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor a la samaritana. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, va camino al juicio. Está en el corredor de la muerte. Está ahí en el corredor de la muerte. En el corredor de la muerte están los que están sentenciados a muerte. El problema, el asunto es de que llegue el momento nomás y listo. Va a ser, eh, le va a ser quitada la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de, de esa, de esa condenación o de ese permanecer en el estado de condenación? No es que el juicio caiga porque uno no cree, en un sentido, sino el no creer es permanecer en el mismo estado. Entonces, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, creer en el nombre es creer en la persona, es creer en su persona plena y también, por supuesto, aquí en lo que llevó a cabo esa persona, en este caso, por amor. Entonces, el no creer en esa persona que hizo tanto bien es despreciarla. Por eso el nombre es completo. Es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Dios mismo, etcétera. Entonces, despreciarlo es no creer. Simplemente eso, o sea, los judíos lo estaban despreciando a él. No creían en él. No creían. Y el juicio estaba sobre ellos, se mantenía sobre ellos, como leímos Juan 3:36, se mantenía sobre ellos porque nada cambiaba, porque ellos no creían. Y al no creer, ese juicio, esa ira de Dios sobre ellos se mantenía. Y la única manera de quitarla es que ellos creyeran y esa ira ya desaparecía. Ahora estaban no bajo la sombra, no estaban bajo la oscuridad, sino estaban bajo la luz. Pero también habla de que la luz también penetra dentro del mismo creyente, pero en el sentido de que ahora ellos ve todo claro. Por eso el capítulo 9 de Juan, en cuanto al ciego, que el ciego no ve, po. El Señor le da la vista para que vea. Ahora ve. Antes no veía, ahora ve. Entonces, veamos. No es condenado. El que en él cree no es condenado. La responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la cruz. Allí ha sido efectuada o extinguida, ¿verdad? La responsabilidad penal del pecado. Por tanto, no queda ya nada que pagar para quien se acoge por fe a la obra salvadora del Señor. O sea,
para pagar la deuda que la tiene por causa del pecado, la única manera, dice allí, es por fe acogerse, por fe a la obra salvadora del Señor. Nada más que eso. Mirar a la serpiente, mirar al Señor. El sacrificio sustitutorio del Señor cancela toda deuda de pecado, totalmente. Veamos algunos textos. Romanos 8.1. Son conocidos, pero nos ayudan. Dice así. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí cuando dice los que andan conforme a la carne, sino conforme al pecado, ese es una copia del verso 14, ¿ya? Pero el texto dice, ahora pues ninguna, nada, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor se olvida. Como dice el Antiguo Testamento, dice que se olvida, que los pecados los echa en el mar y se olvida, y lo echa ya para olvido total. No se anda acordando después de las cosas porque el pago es total y absoluto. Entonces, ninguna condenación y cuando en ninguna. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hay otros textos conocidos que son Colosenses 1.14 y 2.13 relacionados con ellos. Veamos Colosenses 2.13 que es importante, ¿eh? Veamos Colosenses 2.13 para agregar algún otro sentido. Dice así, Colosenses 2.13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿ya? Relacionado con el corazón que todavía está gobernado por la naturaleza carnal, dice, os dio vida juntamente con Él, con el Señor. Y además dice, perdonándoos o agraciándoos todos los pecados, es decir, la gracia que quita, que olvida todos los pecados, esa es la palabra, ¿ya? Y los pecados aquí son las caídas, ¿ya? Las transgresiones. Entonces, agraciándoos con respecto a todas las transgresiones o perdonándoos todos los pecados, todas las faltas. Entonces, así lo hace el Señor, po. Y ahí en Colosenses, en las cartas del apóstol Pablo, él esta doctrina previa ya la tiene clara, entonces la establece hacia las distintas iglesias a las cuales le escribe. Y con un nivel tan alto como aquellas que son de la cárcel, ¿verdad? De cuando estaba en Roma, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y luego segunda Timoteo, desde la segunda encarcelación también en Roma, y luego viene el ser sacrificado. El que él cree no es condenado. Entonces tiene que ver con el hecho de que la responsabilidad ahora ya no la tiene el hombre, pero siempre y cuando se acoja a la obra salvadora por medio de la fe del Hijo de Dios. Dice, el que no cree, ¿ya? Entonces, esa palabra, el que no cree, tiene que ver con algo que eh, no tiene un tiempo específico, sino que no cree en general, ¿ya? Pero también tiene a la vez un estado continuo. Entonces, por eso dice alguien que insiste en no creer. No cree aquí, no cree, se le predica, se le habla, no cree, en el tiempo indefinido, pero también por esa causa se mantiene en un estado de condenación constante. Entonces, los tiempos a veces son sumamente importantes aquí. Y tiene una voz que se llama activa, que lo hace de manera voluntaria. No es que alguien le impida creer, alguien, por supuesto el diablo, la naturaleza humana, ¿verdad? Etcétera, van a procurar de que esa persona no crea, pero en el fondo la responsabilidad es personal. Pero el que no cree, es decir, el que insiste en no creer, insiste, una y otra vez se le habla y no, no. Dice, ya ha sido condenado, ya, es decir, ya ha sido llamado a juicio, ya ha sido juzgado. Veamos un poquito lo que significa ya ha sido juzgado o condenado. Dice, ¿por qué no ha creído? Ya ha sido juzgado porque no ha creído. Entonces, la persona de la que Juan habla ha pasado a un estado continuo de condenación debido a que se ha negado entrar
en el estado continuo de la fe. Entonces, ya ha sido condenado, permanece en ese estado continuo de juicio, ¿verdad? De condenación, porque no ha creído, ¿ya? Es decir, no ha habido un momento en que crea y al creer cambiar su estado, cambiar su estado. Hay personas que usan los celulares para cambiar estado, es eso, un estado distinto, ¿verdad? Entonces, aquí es un estado, el estado de condenación, el estado de fe, un estado de muerte, un estado de vida. Entonces, la persona de la que Juan habla ha pasado a un estado continuo de condenación debido a que se ha negado a entrar en el estado continuo de la fe. ¿Cuándo termina eso? Cuando cree, pero en este momento sigue condenado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa persona? Ahí podemos apelar nuevamente a Colosenses, ¿ya? Versículo 12 del capítulo 1, Colosenses 1:12, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿verdad? O suficientes, calificados para participar de la herencia de los santos en luz, o el reino de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿ya? O nos libró y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, un cambio de un estado a otro. Un estado, dice ahí, de las tinieblas, de donde está el poder de las tinieblas, no el de la luz, y al reino de su amado Hijo, ¿ya? O, como hemos visto, la participación de la herencia de los santos en luz, al reino de su amado Hijo. Entonces hay un cambio, pero ese cambio lo hace Dios por medio de lo que el hombre decida en cuanto al Hijo, como estamos viendo aquí en Juan. Entonces, el que en él cree no es condenado, no hay juicio. Olvídese de la condenación. No hay juicio, nada. Ni ahora ni nunca. Es que no dependerá de cómo yo viva, de cómo... No. Bueno, ¿y si yo me voy al mundo? No, no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver con la respuesta en cuanto al Hijo, no como yo llevo mi vida. Por supuesto, los creyentes son llamados a ser apartados, ¿verdad? Para Dios, santificados, para hacer luz y ser un testimonio a aquellos que no conocen al Señor, para que vean algo distinto, es decir, lo que Dios ha hecho en el creyente. Y está, por supuesto, ad hoc, por así decirlo, de acuerdo a su nuevo estado, que es el reino de la luz o el reino de su amado Hijo. Pero no tiene nada que ver lo que uno haga o no haga. Hay obras preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Están preparadas por ser una nueva creación. Dios las ha preparado, que están en la Escritura. Pero el que no las lleva a cabo no tiene nada que ver con la salvación. La salvación tiene que ver con el creer o no creer en el Hijo. Y lo otro es un estado de salvación plena, porque desde dice que el- la persona que Juan habla ha pasado un estado continuo de condenación debido a que se ha negado a entrar en el estado continuo de la fe. Entonces, el estado de la fe es un estado continuo de la fe. Y ahí puede fallar y puede equivocarse y no obedecer a Dios, muchas cosas, pero ya está en el estado de la fe. Porque nunca va ha dependido de lo que uno hace, sino depende la salvación de lo que Dios hizo a través de su Hijo. Por eso muchas personas dicen, bueno, y si yo ya creo en Él, pero después caigo, te va a pasar, y muchas veces. Y lo digo para que aquellas personas que se cuestionan y preguntan eso, pero en el fondo muchas veces lo preguntan para no creer, ¿ah? Pero si es sincero esa duda, deseando entrar en un estado distinto y una vida distinta, está bien, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Dice, hay juicio, por así decirlo, en el tribunal de Cristo para los creyentes, de acuerdo a lo que han hecho, ¿ya? Desde que han creído, sea bueno o sea malo, van a dar cuenta, pero no para condenación. En cambio, los otros que no han creído, es condenación eterna. Y tendrá que presentarse delante del juez de toda la tierra, como dice Abraham, y que es el Señor Jesucristo, el Hijo. A Él le ha sido dado, como hemos visto en el estudio anterior, todo
el juicio. Entonces, el que en él cree no es condenado y no es condenado. ¿En qué tiene que creer? En el Hijo, nada más que en el Hijo. Ese es el punto de todo el Evangelio, creer en el Hijo. Pero el que no cree, ¿en quién? En el Hijo. Ya ha sido condenado. Se mantiene en un estado de perdición, se mantiene. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha querido cambiar su estado. No ha querido cambiar su estado. No ha querido pasar de muerte a vida. No ha querido pasar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No ha querido. Simplemente no ha querido. Veamos la razón de la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aquí tiene que ver con un asunto de gusto, un asunto de querer seguir viviendo igual, no cambiar nada. Todos los goces de este mundo, de esta vida, todos esos goces son atractivos y es verdad. Pero el Señor procura aquí establecer el resultado de mantenerse en esos gozos, el resultado de mantenerse en eso que Él llama no querer ir a la luz, no querer manifestar y reconocer sus pecados. Lo llama aquí, de esa manera. Entonces dice, y esta es la condenación. Veamos un poquito lo que es la condenación. ¿Ya? Dice así, no se refiere tanto a la sentencia condenatoria en sí, sino a la razón por la que se establece en base al examen judicial, dice, de los hechos que se juzgan. Significa separar, distinguir, teniendo en mente más bien el proceso del juicio. Entonces, y esta es la condenación. Entonces, en la condenación así ya tú chao nomás y te perdiste porque no creíste, no. Va a haber, se le va a dar tristemente al que se mantenga en ese estado, se le va a dar las razones. Y el mismo Señor aquí da las razones por qué es la condenación. Y él no tendría por qué darlas si es el Señor. Pero él actúa así, quiere que nosotros sepamos por qué es el juicio. Y aquellos que serán condenados quiere el Señor que ellos sepan la razón de por qué son condenados. Por eso es un proceso. Dice, no se refiere tanto a la sentencia en sí, dice, sino a la razón por la que se establece en base al examen judicial de los hechos que se juzgan. Es un juicio. Es un juicio que, que se lleva a cabo para que no se diga que el Señor es uno que juzga de manera injusta o deliberada. Dice, significa separar, distinguir, teniendo en mente más bien el proceso del juicio. Ya separar, distinguir es decir, hacer un examen de todo, de la razón del juicio para esa o esta otra persona. ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Eh? ¿Cuánto demorará ese juicio? Lamentablemente, tristemente para aquellos que no creen, no sabemos cuánto va a durar. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por supuesto, la razón es el pecado, que amaron más las tinieblas que la luz, por supuesto. Pero la luz vino al mundo y nuevamente volvemos a Juan, el primer capítulo, ¿ya? Que él trajo al mundo la luz, ¿ya? La vida y la luz del mundo es el Señor. Entonces, que la luz vino al mundo, o sea, no se puede negar. La Biblia, la historia, muestra y enseña y expresa y manifiesta que la luz sí vino al mundo y ese es el Señor. Realmente estuvo en el mundo, históricamente y corroborada por la Escritura, por el mismo Dios. Y los hombres, en general, amaron más las tinieblas que la luz. No quieren la luz. Y saben que los hombres son responsables porque no es que no se den cuenta de qué es la vida, de qué es la luz, de qué es las tinieblas. No es eso, ellos saben lo que es las tinieblas. No, muchos entienden el Evangelio, lo que significa. Dicen, no, pero es que yo quiero pasarla bien. No, yo no quiero, yo quiero seguir viviendo igual. Yo sé dónde voy, pero yo quiero disfrutar. Y muchos lo dicen, y yo lo he escuchado, que dicen así.
abiertamente, no, no. Yo sé lo que es eso, pero no, no quiero. Yo entendí el Evangelio perfectamente, pero no lo quiero. No quiero eso yo. Yo quiero seguir viviendo a mi manera, yo quiero seguir pasándola bien, yo quiero seguir en lo mío. Entonces, amaron es la misma palabra que expresa el amor de Dios. O sea, lo amaron de manera profunda, lo amaron de manera que lo quieren y lo desean. Así como Dios amó al mundo, al hombre, desea que el hombre esté con él. Lo ama, lo desea, quiere estar con él. Ellos quieren estar y lo aman fuertemente, profundamente, las tinieblas, el pecado. Ellos quieren el pecado. Pero amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron las tinieblas. Entonces, el juicio, la condenación, es que está el Señor haciendo un juicio, está haciendo aquí un proceso a una persona y está explicando la razón de por qué, de que esa persona conoce la luz, sabe lo que significa la luz. Llegó a él el mensaje del Evangelio, llegó, pero decidió por las tinieblas. O sea, no tiene ninguna excusa, no hay excusa. Entonces, veamos un poquito algunas descripciones nuevamente y después vamos a seguir en cuanto al tema de sus obras eran malas. Dice, mundo en sentido ético, el género humano enajenado de la vida de Dios. ¿Ya? Entonces la luz vino al mundo que necesitaba la luz del Señor. Dice, cargado con pecado, expuesto al juicio, necesitado de salvación. Eso es el mundo, las personas. Aquí por lo menos solamente la refiere a las personas, no, no al resto de la creación, ¿ya? Solamente a las personas. Dice, más las tinieblas que la luz. La condenación, por tanto, no corresponde a la ignorancia que pudieran haber tenido, sino al desprecio voluntario que hacen del don que Dios les envía. Es voluntario. La condenación es justa por no aceptar la luz que es Jesucristo, en que los hombres deben creer para librarse de la condenación a causa de los pecados. Aquí lo que le interesa, es decir, a Juan el Evangelista, no es la sentencia o decisión de Dios, sino cómo funciona el proceso. Cuando las personas optan por las tinieblas, ellas mismas eligen su condena. Se encierran en las tinieblas, eligen vivir en tinieblas y se niegan a ellas mismas la posibilidad, es decir, las personas se niegan a ellas mismas de pasar a la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Entonces, sus acciones eran malas, pero el mayor problema es que ellos amaron más esas acciones, po. Por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz. Las aman, aman el pecado. La noche es una hora que revive a muchos, los revive. Y ahí es donde ellos en la oscuridad, pensando tal vez que no son observados por nadie, ellos hacen de la suya. Y muchos estuvimos en ellas, en aquellas cosas también, po. Pero el problema es que ellos amaron más las tinieblas que la luz en cuanto a sopesar lo uno y lo otro. El Evangelio les ha alcanzado, pero ellos no lo quieren. Dice la explicación, porque sus obras eran malas. Ya, y ahí la palabra mala es malignas, que tiene que ver con las obras del diablo, ya, que son de él, po. Porque el príncipe de este mundo es el diablo y él el que manipula a los hombres, que aún aman las tinieblas y no la luz. Veamos otra descripción. Dice, Dios envió a su Hijo, la luz que alumbra a todo hombre, y los hombres corrompidos por el pecado, que desean vivir la experiencia de las tinieblas, se alejaron de la luz. Se alejaron de la luz. Después va a hablar un poquito más con respecto a eso de por qué ellos no se acercan a la luz, po. Por qué aún aman las tinieblas y vamos a ver ahí a qué representa más o menos. Entonces es una decisión del hombre. Entonces la sentencia, como hemos visto, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
no es una condenación sin razón, ni sin oportunidad, ni sin un juicio correcto, ¿ya? Que distingue, como lo vimos allí, que separa, que distingue, ¿verdad? Y que se expresa como un proceso. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren reconocer sus pecados. Incluso dicen, todos lo hacen, la mayoría lo hacen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros vamos a tener mayor castigo que los demás si todos lo hacen? Y no es así. Es verdad que todos hemos pecado, no al mismo nivel. Pero decir que, como ellos dicen que todos lo hacen, e incluso uno ha tenido la experiencia y muchos de los creyentes de que ellos quieren, y tú, a ti también te gusta esto, ellos quieren meterlo a uno en el mismo grupo de ellos, porque ellos no quieren escapar de ahí. Le predica el evangelio ahí tú, pero a ti también te gusta esto también, ¿verdad? Esto, otro, te gusta ciertas cosas. Y empieza uno a decirle cosas que se le ocurre a ellos nomás, po, porque no quieren ver la distinción entre las tinieblas y la luz, entre el hecho de que uno era tiniebla o estaba en las tinieblas, pero ahora no, po. Ahora ha creído y el Señor ha cambiado el estado de condenación a un estado de fe, de vida eterna, de confianza. Dice, porque todo aquel sigue siendo personal, individual, porque todo aquel que hace lo malo, es decir, que practica, que efectúa o lleva a cabo lo malo, ¿ya? Dice, lo malo aquí define a alguien que no es digno. Cosas malas, malignidades, miserable, malvado. ¿Ya? Eso. Pero aquí la palabra malo también tiene la idea de cosas de hacer cosas que son vanas, se usa así. Ya no es la palabra malo usual, sino las cosas que son vanas, que son vacías, que no sirven para nada. Esa tiene la idea, la palabra aquí malo. Y dice, aborrece la luz, la odia, la menosprecia, la desprecia. ¿Han visto personas que desprecian el Evangelio, que aborrecen la luz, que hablan mal de los creyentes y hablan mal de Dios? ¿Han visto esas personas que son pero terribles con respecto al Evangelio y no quieren nada con eso? Hasta ese momento. No significa que el Señor no puede hacer nada, pero hasta ese momento a veces las tenemos bien cerca. Dice, aborrece la luz, no la quiere. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, veamos un poquito algunos puntos solamente de Romanos, capítulo 1. Veamos el verso 18. Dice así, porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se revela, se manifiesta ya contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿ya? En el sentido que son irreverentes y su acción es injusta para con Dios y para con los hombres. Y detienen con injusticia la verdad. Ellos la verdad la tratan de aplastar, ¿verdad? De que no se manifieste para seguir en sus pecados. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la luz que Dios dio en general y en ese tiempo, las cosas hechas, tenía que haber reconocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, o habiéndose Dios dado a conocer a ellos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, vacíos, ¿ya? Lo que hemos visto que sus obras eran malas, eran vacías de contenido, eran sin ningún valor. Esa es la palabra, malos allí.
Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpede y de reptiles. Entonces no solamente no quisieron a Dios, sino que lo reemplazaron por otros dioses, a la pinta de ellos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, es decir, los dejó. ¿Hasta dónde iban a llegar? Sodoma y Gomorra, ellos decidieron ser malos. Ese asunto de la homosexualidad, eso fue una consecuencia de ser malos. ¿Ya? Es una consecuencia que ahí se manifestó así, otros son homicidios, etcétera, pero ahí se manifestó con la homosexualidad, ¿ya? Con el cambiar la naturaleza del hombre, o de los hombres, hombre y mujer. Entonces ellos se hicieron dioses, sus propios dioses, ¿ya? Y dice, por lo cual Dios los entregó, los dejó. Por supuesto destruyó Sodoma y Gomorra, sabemos porque en el fondo llegó el clamor delante de Dios. Y se ve en el ejemplo cuando los ángeles llegan a Sodoma y entran a la casa de Lot y ellos quieren conocerlo sexualmente, quieren conocerlo. Ya no había, ya conocían, se conocían, parece todo uno a otro, ahora querían todo carne nueva. Querían conocerlo, a los ángeles. Qué terrible. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, no quién al Creador, sino las cosas hechas, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros. Entonces, por causa de su pecado, el Señor permitió que todas estas cosas le afectaran, incluso el mal hacia el mismo el hombre, en el sentido de que la mujer ya no quería estar con los hombres, quería estar con las mujeres. Entonces los hombres al final con hombres. Se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, etcétera. Entonces ahí la página negra, Romanos 1:18 en adelante, y podemos decir hasta el capítulo 3 de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos recibiendo Dios dándose a conocer, recibiendo la luz a través primero ahí, por las cosas hechas, etcétera, no glorifican a Dios, ahora viene el Hijo, tampoco responden y quieren seguir en su maldad, es decir, en las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No, si todos buscan a Dios a su manera, es mentira, es mentira. Eso no es verdad. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, censuradas. No quieren reconocer su pecado. No, yo nunca he hecho eso, jamás. O no, no, delante de los hombres. Dios las conoce, pero no quieren venir a la luz para ellos reconocerlas públicas. Ellos personalmente delante de Dios no quieren. No, si todos hacemos bueno, y tu vida. Y empieza a poner como ejemplo incluso a los que, y tú fuiste muy bueno. ¿M? ¿Nunca pecaste? ¿Nunca caíste en algo? ¿Viste? Si tú también, pues. Claro, pero ellos, el asunto de ellos es que ellos no quieren ir a la luz. Si es verdad lo que ellos dicen, pues es verdad, pero el problema es que ellos juzgan y ellos buscan cualquier razón para mantenerse en su pecado, no quieren salir de ahí. Si ellos dicen de nosotros, tienen razón, pero lo que pasa es que está bien, pues, pero nosotros salimos de ahí y tú sigues ahí, porque quieren seguir ahí. Veamos, si alguien entra en la luz, todos verán sus miserias, por las que será amonestado. Y a nadie le gusta este incómodo proceso. Y a los que llevan mucho tiempo practicando el mal, menos aún. El miedo a las reprobaciones pertinentes les mantiene alejados de la luz. Muchas veces, detrás de la incredulidad se esconden razones de carácter moral. La gente de esa clase, aquí expresa, se asemeja a aborrecibles insectos que se ocultan bajo las maderas y las piedras, que prefieren siempre la oscuridad y que se asustan terriblemente cuando se les saca a la luz. Así es, po, se esconden ya. La luz, estos insectos arrancan y cuando se apaga la luz, ahí salen, po. Ahí salen nuevamente a la vista.
Entonces dice, para que sus obras no sean reprendidas, es decir, refutadas, censuradas, castigadas, descubiertas, convencidas o redargüidas. No quieren ser redargüidos por la palabra de Dios. Entonces la rechazan. Lo último, aquí dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Incluso la obra del arrepentimiento es una obra de Dios. Es la obra de volverse a Dios a pesar de ser tan malo y es una obra de Dios, no es del hombre. Pero los otros no permiten la obra de Dios en su vida. Entonces, aquí hay un y, ¿ya? Que no aparece en los textos nuestros, pero dice y más el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, aquí la palabra practicar es hacer, ¿ya? Es realizar. La verdad viene a la luz. ¿Cuándo viene a la luz? Viene a la luz porque en el fondo esta persona desea a Dios, se da cuenta que la mejor decisión es Dios. Permanecer en los pecados destruye la parte moral, destruye la familia, destruye al hombre en todo sentido, destruye. El pecado daña mucho. Entonces dice, viene a la luz. ¿Para qué? El propósito o el fin. Sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces las obras hechas en Dios, el hombre no tiene problema de manifestarlas, de reconocer su pecado, porque está Dios sobre todo eso, no se esconde. ¿Ya? Entonces dice, a las obras malas o malignas, que son en el fondo motivadas por el diablo, pero el hombre es responsable de su pecado, debiera corresponder en este versículo las obras buenas. ¿Ya? Podría también decir el que obra el bien, pero dice literalmente el que obra la verdad. No dice el que obra el bien en respuesta a las malas obras, sino el que obra la verdad. Estas obras proceden de la verdad y son hechas en Dios, es decir, vienen de la palabra de Dios, vienen de la naturaleza divina, indicando que existe una estrecha relación entre la luz y la verdad. Y por ello nos sorprende que el que practique la verdad vaya a la luz, para mostrar que sus obras fueron hechas con la aprobación de Dios, es decir, que fueron hechas en cuanto a principio, según la ley de Dios, y que mantienen ese carácter eternamente. Por ejemplo, los que estaban bajo la ley, cuando los judíos estaban bajo la ley, ellos reconocían a Dios y procuraban hacer las obras de Dios, pero también tenían que reconocer que ellos no podían cumplir la ley de Dios, que eran pecadores, y eran justificados por eso, al reconocer su falta. Pero ellos buscaban las cosas de Dios, y tenemos varios ejemplos en la Escritura. Mientras que a los incrédulos se les puede comparar con habitantes del reino de las tinieblas, los creyentes por otro lado se parecen a esas hermosas plantas que vuelven sus hojas hacia la luz del sol. No significa que sean impecables y que nunca fallen, nunca falten, pero buscan a Dios de todo corazón, incluso antes de ser creyentes. Tenemos, por ejemplo, a Cornelio, que era un romano, no era judío, y él oraba a Dios, hacía limosnas, y era bueno, pero no era salvo. Pero todo eso subió al cielo, y Dios le llevó nada menos que a Pedro para que Pedro les predicase el Evangelio. Lo que le faltaba, recibir el Evangelio, y lo hicieron, porque él buscaba lo bueno, buscaba lo de Dios, y Dios le reveló y él estaba totalmente abierto. Ese corazón es el corazón en donde Dios hace la obra de manera totalmente libre. Es una permisión, por así decirlo, del corazón del hombre que se abre a la verdad de Dios y así la luz entra. Por eso dice, el que practica la verdad, el que busca las cosas de Dios, viene a la luz, ¿ya? Que es el Señor, por así decirlo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras. Las obras del hombre son malas, pero las hechas en Dios son distintas. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque te justifica a ti. Tu juicio no es un juicio eh, imparcial o parcial. No es un juicio parcial, que tú lo expresas nada más y punto porque te agradó una persona y otra no.
No hay acepción de personas delante de Dios. No hay acepción de personas. Tú no haces distinción, como significa esa palabra. No hace distinción de rostro. No lo haces. Para ti son todos iguales, los hombres. No hay distinción, pero sí el juicio tiene que ver con la reacción del hombre con respecto a la luz y a la verdad. Entonces las evidencias son que ellos no quieren la luz, sino que quieren las tinieblas. Por tanto, el juicio es justo. Tú no deseas eso, pero el hombre no, si no quiere volverse, tú juzgas nada más. Viene la condenación. Pero tu deseo es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos darte las gracias por esto que hemos podido ver. Rogamos tu ayuda, tu bendición en nuestras vidas y por aquellos que aún no te conocen. Lo hacemos todos agradecidos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.